Buenos días, tardes, noches. Es de la Universidad de las Fuerzas Armadas, especie de la Tacunga, del Departamento de Ciencias de la Computación, de la carrera de la Ingeniería de Software. La Cátedra de Modelos Discretos para la Ingeniería de Software. Docente, Ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz. Periodo 2024-50, de mayo del 2024 a septiembre del 2024. Integrantes del proyecto: Falconi Punguil, José Arturo, López Ramírez, Isaac Josué, Quispe Paladines, Adrián Marcelo. Carrera de Ingeniería de Software. Proyecto: Sistema de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Renales con aplicativos guía. Análisis de enfermedades renales aplicando técnicas de inteligencia artificial. Resultados de aprendizaje. Aplica los fundamentos de la computabilidad y complejidad algorítmica en la evaluación del software, adaptándolo al ámbito médico. Análisis de enfermedades renales aplicando técnicas de la inteligencia artificial. Resumen, introducción, herramientas y métodos, experimentación, discusión y resultados. Y finalmente conclusiones y referencias. Primero, el análisis de las enfermedades renales aplicando IA. Resumen. Este sistema utiliza la inteligencia artificial Claude Anthropic como motor principal para ofrecer diagnósticos precisos basados en una DB, base de datos generada por una aplicación. Esta base de datos recopila y organiza datos críticos relacionados con la salud renal, permitiendo a la IA ofrecer diagnósticos lo más exactos posibles. Además, la aplicación facilita la recolección y almacenamiento dinámico de datos mediante un sistema CRUD avanzado y optimización de la gestión de la información para los especialistas médicos. Con el respaldo de tecnologías como Alexa y un soporte nefrológico especializado, el sistema no solo agiliza el proceso de diagnóstico, sino que también mejora la calidad de cuidado renal. Introducción. La inteligencia artificial está revolucionando el campo de la medicina y nuestra aplicación web se sitúa a la vanguardia de esta transformación, integrando potentes servicios de IA como Claude Anthropic y Alexa. Esta herramienta no solo facilita la diagnosticación rápida y precisa, sino que también optimiza el cuidado renal mediante un sistema especializado para la detección, prevención y tratamiento de las enfermedades renales con soporte nefrológico. La aplicación desarrollada con React Native y Express.js cuenta con un sistema CRUD avanzado para la gestión integral del proceso de administración de visitas médicas. Además, incorpora un gráfico dinámico que visualiza estadísticas claves como la prevalencia de enfermedades, la cantidad de pacientes afectados. Esta sinergia entre tecnología de vanguardia y atención médica especializada redefine la precisión y eficiencia en el cuidado de la salud. Herramientas y métodos utilizados. Herramientas. Se utilizó MongoDB como base de datos, Claude IA como motor de inteligencia artificial, React como frontend, Express.js como backend, Postman como Precision HTTP, CSS, HTML, JavaScript y Amazon Service, o sea Alexa. Métodos utilizados. Se utilizó la investigación exhaustiva de artículos médicos, evaluación de sintomatología de enfermedades nefrológicas. Experimentación. La ingeniería de software, levantamiento de requerimientos funcionales, análisis de datos y servicios, diseño, frontera del sistema, diagrama de clases, implementación del algoritmo JavaScript, compilación y ejecución. Levantamiento de requerimientos. Requerimientos funcionales. Se necesita la gestión de pacientes, que el sistema debe permitir el ingreso de registro y actualización y eliminación de información de pacientes, que estos serán el número de cédula, el nombre, apellido, edad, género, etnia y fecha de nacimiento o creación del paciente como tal. Gestión de visitas médicas. El sistema debe permitir registrar y consultar visitas médicas
incluyendo la fecha de visita, los signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, peso, altura, síntomas de exámenes de laboratorio y diagnósticos realizados. Gestión de signos vitales. El sistema debe permitir la captura y almacenamiento de signos vitales durante la visita médica. Gestión de síntomas. El sistema debe permitir el registro y asociación de síntomas a una visita médica y a una enfermedad renal. Diagnóstico y tratamiento. El sistema debe permitir la asociación de diagnósticos y tratamientos específicos para las enfermedades renales detectadas durante la visita médica. Historial médico. El sistema debe poder generar y mantener un historial médico de cada paciente donde se incluyen las visitas, diagnósticos, exámenes y tratamientos recibidos. Datos y servicios del sistema. En los datos se tendrá pacientes, síntomas, signos vitales, examen de sangre, visita, resultados de inteligencia artificial, diagnóstico, tratamiento, historial médico. Y en los servicios se contará con, en la parte de paciente se utilizarán crear paciente, obtener paciente, identificación, actualizar paciente, eliminar paciente, obtener pacientes. En la parte de los datos de síntomas, los métodos asociados serán crear síntoma, actualizar síntoma, eliminar síntoma, obtener síntoma. En la parte de los signos vitales asociados, los métodos asociados a ese dato serían registrar signos vitales, actualizar signos vitales, obtener signos vitales. La parte asociada de los métodos con el dato de exámenes de sangre serían crear examen de sangre, actualizar examen de sangre, obtener examen de sangre. Los datos, visita y los métodos o servicios relacionados con la visita serían crear visita, obtener visita y obtener visita ID. Métodos relacionados con los resultados IA. Procesar diagnóstico con IA. Métodos relacionados con el dato de diagnóstico. Crear diagnóstico, actualizar diagnóstico, obtener diagnósticos, obtener todos los diagnósticos. Métodos relacionados con los tratamientos. Crear tratamientos, actualizar tratamiento, obtener tratamiento. Métodos relacionados con el dato de historial médico. Crear historial médico, actualizar historial médico, obtener historial médico. Por consiguiente, también tenemos lo que es la frontera del sistema de casos de uso. Tenemos al usuario médico que interactuará con las visitas, también interactuará con otros aspectos relacionados. Las visitas siempre tendrán relación con las nuevas registraciones, con los pacientes y aparte de eso con los exámenes de sangre. Guardar examen de sangre, registrar visita y de la misma manera esto vuelve a esto mismo. También el usuario interactuará con las estadísticas, que estas a su vez interactuarán con los estados del paciente, visitas por mes, enfermedades más comunes, síntomas más comunes. Y de la misma manera el usuario interactuará con los pacientes, que a su vez interactuará con los registros nuevos, con los pacientes ya registrados. Y los registros nuevos a su vez interactuarán con crear y estos a su vez con OK y de paso estos con ver. Y de esta manera se puede desarrollar el sistema. Todos estos datos, cabe recalcar que se dirigirán a la base de datos. También tenemos el diagrama de clases que cuenta con la clase pacientes, la clase historial médico, la clase examen de laboratorio, clase de diagnóstico, clase de tratamiento, clase de enfermedades renales, clase de signos vitales, clase de síntomas, clase de visita, clase de examen de sangre y clase de biométrica hemática, que sería la biométrica que vamos a mantener para poder tener un registro de lo que son los parámetros sanguíneos. Como pueden ver las conexiones, esto da a entender cómo va a funcionar el sistema. Implementación del algoritmo. A continuación vamos a ver un poco de cómo se implementó la IA en nuestro sistema. En este caso con nuestro código que tiene distintas funciones. La función procesar con IA. Esta función asincrónica recibe datos de entrada como parámetros clínicos del paciente.
los convierte en una cadena JSON y luego utiliza la API de Anthropic para interactuar con el modelo de IA Cloud. El modelo es solicitado para realizar un diagnóstico, recomendar un tratamiento y especular sobre la enfermedad posible, proporcionando una descripción detallada. Los parámetros incluyen max tokens para limitar la respuesta y temperature para controlar la creatividad del modelo. Función crear diagnóstico. Esta función también es asíncrona y se utiliza para crear un nuevo diagnóstico en la base de datos. Toma el cuerpo de la solicitud HTTP, lo guarda en la base de datos utilizando un modelo de diagnóstico y devuelve una respuesta JSON con un mensaje de éxito y los datos de diagnóstico creado. Funciones de estado renal y progresión enfermedad. Estas funciones están definidas para posiblemente devolver datos relacionados con el estado renal y la progresión de la enfermedad. En conjunto, este código integra la IA en el flujo de trabajo de un sistema nefrológico, permitiendo la automatización de diagnóstico y la recomendación de tratamientos basados en los datos del paciente. Por último, agregamos un link de GitHub para que se pueda observar el código completo, ya que esta solo es una pequeña parte del mismo. Compilación del algoritmo. Módulo de pacientes. Un pequeño ejemplo de cómo se vería nuestro sistema terminado. Podemos ver 4 módulos principales: pacientes, visitas, estadísticas y configuraciones. En el módulo de pacientes podemos ver todos los pacientes registrados, donde se muestra su edad, género, etnia, estado y acciones, donde se puede ver cada uno de sus datos personales, como lo son: cédula de identidad, nombres, apellidos, edad, género, etnia y tipo de sangre. En el módulo de visitas podemos observar cada visita que ha realizado un paciente en específico. En cada visita se podrán ver los siguientes datos: cédula de identidad del paciente, ID del paciente, fecha de la visita en que se realizó, presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, peso, altura. Por último, en el módulo de estadísticas del sistema, los usuarios pueden visualizar diversas gráficas que brindan información detallada sobre estado de los pacientes, gráficas que representan la distribución de los pacientes según su estado de salud, mostrando porcentajes de pacientes con enfermedades crónicas, en tratamiento, en recuperación o aquellos que necesiten seguimiento urgente. Visitas por mes. Esta gráfica puede analizar la frecuencia de visitas a lo largo del tiempo a nuestro sistema, identificando picos o disminuciones en las consultas, lo que podría correlacionarse con campañas de salud, estabilidad de enfermedades o efectividad del tratamiento. Enfermedades más comunes. Representa las patologías más prevalentes dentro de la población de pacientes, permitiendo identificar tendencias en la aparición de ciertas enfermedades, lo cual es crucial para la planificación de recursos y estrategias preventivas. Síntomas más comunes. Muestra una clasificación de los síntomas reportados, con mayor frecuencia por los pacientes, facilitando la identificación de patrones que podrían indicar brotes de enfermedades o la necesidad de ajustar diagnósticos y tratamientos. Ejecución y pruebas del algoritmo. Frontend. El frontend es la interfaz gráfica del sistema que interactúa directamente con los usuarios, en este caso, médicos, pacientes y el personal administrativo, en donde se pueden visualizar los datos del paciente, acceder a información clave sobre los pacientes como historial médico, diagnósticos de anteriores y tratamientos en curso, interactuar con gráficas y estadísticas, que nos sirve para visualizar gráficas sobre el estado de salud de los pacientes, estadísticas de visitas y tendencias en enfermedades y síntomas más comunes. Ingresar y actualizar información. Los médicos pueden registrar nuevas visitas, ingresar signos vitales y enviar datos al módulo de IA para obtener diagnósticos automáticos. Navegación intuitiva. El diseño se enfoca en facilitar la navegación y el acceso rápido a las distintas funcionalidades del sistema, permitiendo un flujo de trabajo eficiente en el entorno clínico. El backend es la parte del sistema que gestiona la lógica del negocio, el proceso de datos y la interacción con la base de datos. Manejo de bases de datos. Almacena y gestiona toda la información relacionada con los pacientes, sus visitas, diagnósticos y tratamiento. Se asegura de que los datos son accesibles y estén bien organizados. Integración de IA. Procesa los datos médicos y los envía al modelo de IA,
como cloud, para generar diagnósticos y recomendaciones de tratamiento, que luego se guardan en la base de datos y se muestran en el frontend. API y conexión con el frontend. Proporciona los endpoints necesarios para que el frontend pueda enviar y recibir información, permitiendo que las acciones de los usuarios en la interfaz gráfica se produzcan en operaciones dentro del sistema. Resultados y discusión. El desarrollo e implementación del sistema ha demostrado su capacidad para mejorar la precisión y eficiencia en el diagnóstico de enfermedades renales, utilizando Cloud Anthropic como motor de inteligencia artificial. Se han obtenido diagnósticos basados en una base de datos exhaustiva de casos clínicos y datos relevantes de pacientes. Este enfoque ha permitido a los médicos tomar decisiones informadas con mayor rapidez, en casos complejos donde el análisis detallado de múltiples variables es crucial. Uno de los resultados es la capacidad del sistema para integrar y analizar grandes volúmenes de datos de manera dinámica. El sistema CRUD implementado ha facilitado la recolección, el almacenamiento de información, la generación de gráficos de estadísticas en tiempo real. La implementación de IA en el proceso de diagnóstico ha generado un cambio significativo en la forma en la que se aborda el tratamiento de enfermedades renales. La precisión de los diagnósticos y la rapidez en la entrega de resultados ha mejorado la capacidad de respuesta de los médicos, reduciendo los tiempos de espera para los pacientes y permitiendo intervenciones más oportunas. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. La integración de aplicativos de inteligencia artificial en el sistema de salud permite identificar de manera temprana los signos y factores de riesgo asociados con enfermedades renales. Esto mejora significativamente las tasas de detección precoz, lo que es crucial para la prevención y manejo oportuno de estas enfermedades. El uso de IA en el tratamiento de enfermedades renales facilita la personalización de los planes de tratamiento, basados en los datos individuales de cada paciente. Esto no solo mejora la eficacia de los tratamientos, sino que también minimiza los efectos secundarios, contribuyendo a un enfoque más humanizado y centrado en el paciente. Los aplicativos IA no solo ayudan a los médicos, sino que también proporcionan a los pacientes herramientas para monitorear su salud renal y tomar decisiones informadas. Esto promueve una mayor participación y responsabilidad en el cuidado de su propia salud, lo que puede llevar a mejores resultados a largo plazo. Recomendaciones. Es recomendable que los sistemas de salud implementen programas de cifrado basados en IA para la detección temprana de enfermedades renales, priorizando a las poblaciones más vulnerables. Esto contribuirá a reducir la incidencia de la enfermedad en etapas avanzadas. Se debe fomentar la investigación y el desarrollo de tecnologías de IA que puedan ofrecer tratamientos personalizados para cada paciente. Esto permitirá adaptar las intervenciones médicas a las necesidades específicas de cada individuo, mejorando su calidad de vida. Es crucial educar a los pacientes sobre cómo utilizar las herramientas basadas en IA para el seguimiento de su salud renal. Promover la participación activa de su cuidado puede mejorar la adherencia al tratamiento y, en última instancia, los resultados en salud. Después de una búsqueda exhaustiva, les presentamos las referencias que respaldan la información y los conceptos utilizados en este proyecto. Estas bibliografías contienen documentación técnica que fueron fundamentales para desarrollar el sistema, especialmente en áreas claves como la inteligencia artificial aplicada a la nefrología. Explicar el funcionamiento de este sistema. Este aplicativo web fue creado con React y la lógica se maneja a través del backend o el servidor, que está hecho por Spreadsheet. Bueno, tenemos aquí lo que es el módulo de pacientes. Aquí es donde se va a ver todos los registros de los pacientes registrados. Y vamos a hacer un ejemplo. En este caso vamos a registrar un nuevo paciente. Aquí tenemos la ficha de un paciente. Este paciente es ficticio, pero la información que está generada es todo verificada y es real. Entonces vamos a proceder a ingresar los datos. Vamos a los antecedentes médicos.
Vamos a agregar otro antecedente médico, que es el de diabetes. Historial familiar tenemos que el padre tiene insuficiencia renal y la madre con diabetes. Entonces, estos datos agregamos aquí. Notas clínicas, tenemos como nota clínica toda esta información de aquí. Toda esta información va a ser enviada previamente el análisis de estos datos. Y listo. Creamos el paciente. Nos dice que el número de cédula debe ser de 10 dígitos. Ok, vamos a arreglar esto de aquí. Y listo. El paciente fue creado exitosamente. Vamos a la parte de visitas. Y en la parte de visitas vamos a registrar una nueva visita. Aquí donde vamos a registrar al paciente. En este caso, nos da aquí la visita. Aquí está la visita. Nos dice que nos visitó el 17 del 08 del 2024. Ok, primero vamos a buscar al paciente. Nuestro paciente es con esta cédula. Listo. Tenemos como síntomas reportados que tiene fatiga, náuseas o vómito. Y tiene pérdida de apetito. Podemos ponerle como decaimiento. Tenemos los exámenes. Aquí está el examen de sangre. Y vamos a agregar todos estos datos aquí. Y listo, generamos el examen de sangre. Diagnóstico previo, no tenemos más información de que padezca otra enfermedad. Entonces, por el momento vamos a dejarlo. Vamos a llenar estos campos con esta información de aquí. Registramos la visita y listo. Regresamos otra vez a la sección de pacientes. Y buscamos a nuestro paciente, que se llama Juan Carlos Pérez Gómez. Aquí tenemos todo lo que agregamos recientemente, los antecedentes médicos, las notas clínicas y el historial familiar. Ahora, acá también tenemos lo que nos hizo la visita al paciente, toda la información que llenamos recientemente, que va a ser previamente enviada para que se diagnostique qué enfermedad puede padecer esta persona. Aquí nos sale el diagnóstico y vamos a darle al botón de diagnosticar. Y con estos datos podemos saber ahorita qué enfermedad está padeciendo nuestro paciente. Y con toda esta información ya podemos saber qué, qué nuestro paciente puede, qué enfermedad nuestro paciente puede padecer. Podemos actualizar también la información de nuestro paciente, en este caso el estado, viendo los resultados, nos está diciendo que tal vez está entre leve o grave. También tenemos la sección de estadísticas. Aquí nos va a dar los estado de los pacientes, cuántos están estables, enfermos, en tratamiento, el total de pacientes registrados en el sistema, las visitas por mes que tenemos, las enfermedades más comunes que existen. Todo esto se logró gracias a la recolección de datos. Muchas gracias por su atención.